la espiritualidad, para una vida de espiritualidad. Estamos haciendo un repaso del principio divino y estamos haciéndolo de una manera que podamos ir comprendiendo las partes principales de este. Ya hemos visto en las ocasiones anteriores los temas de los principios de la creación, ¿sí? Principios universales que pueden ser entendidos y practicados por todo el mundo, sin importar el lugar de la raza, la religión, incluso la nacionalidad. Hay principios universales que pueden ser compartidos por todos, pero especialmente en el campo judeo-cristiano son bien entendidos y podemos conversar con mayor facilidad, ¿verdad? Quiero recordarles que hemos visto, sí, estos, las charlas del principio de la creación. Después fuimos a un par de charlas sobre la caída del hombre y luego ingresamos en la tercera conferencia, el tercer tema importantísimo también del principio divino, que es la misión del Mesías, la misión de Cristo. O en otras palabras también, cuál ha sido o cuál es la esencia de Cristo, en este caso, analizando especialmente a Jesucristo, ¿no? La esencia de Jesús. Habíamos visto en primer lugar de que ah, Jesús vino con una misión en particular, la de enseñarnos a reconstruir el reino de los cielos que había sido postergado, perdido por causa de la caída humana, y a enseñarnos cómo transitar a través del camino de las tres grandes bendiciones, cómo cumplir estas tres grandes bendiciones para poder acceder o para poder comenzar el fundamento de un reino de los cielos construido aquí en la tierra y que pudiese continuar al mundo espiritual. Estos tres pasos importantes son, en primer lugar, la perfección de uno mismo, en segundo lugar, la formación de familias ideales y la creación de familias que pudiesen multiplicar el amor y el linaje de Dios. Y en tercer lugar, el dominio sobre este universo visible, sustancial, y el universo invisible, sustancial. Estábamos en este tercer tema y en este tercer tema hemos visto aspectos como también cristología, el significado de la Trinidad y el significado del renacimiento, que son temas particularmente importantes relacionados con la misión del Mesías. Y ahora vamos a continuar un poquito para cerrar esta conferencia. Quizás va a ser un poco más corta que las anteriores, pero es necesaria para poder completar la explicación de la esencia de Jesús. Continuaremos diciendo de que ya que Jesús tenía una responsabilidad que cumplir, aunque su vida terrenal terminó en la cruz, dijo que volvería otra vez, que regresaría. Ajá. Perdón, un momentito. Y entonces, en el cristianismo creció la espera por él, ¿verdad? Se anunció la segunda venida de Cristo en los últimos días. Nadie sabe cuándo ni cómo ocurrirá exactamente. Sin embargo, la Biblia está llena de pistas, de señales para poder guiarnos hacia ese momento. Pero un momento crucial de la segunda venida, cuando Cristo venga de nuevo, tiene que ver con la realización de las bodas del Cordero, como está contado en el Apocalipsis, capítulo 19 especialmente, un párrafo del cual está aquí frente a nosotros. Alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se le concedió vestirse de lino fino, brillante y púrpuro. Las bodas del Cordero, que para algunos cristianos quizás pasan casi desapercibidos, es un evento importantísimo relacionado con la segunda venida. Es decir, un hombre preparado a través de la historia llega en la posición del Adán restaurado y esta vez, a diferencia de hace 2000 años, tiene que encontrar su novia, su esposa, realizar una boda, un matrimonio sagrado centralizado en Dios para comenzar un nuevo tiempo.
Este evento es un evento, es el evento probablemente más esperado por Dios mismo, porque significa la reaparición de los padres verdaderos sobre la tierra. Y en ese punto quisiera centrar de nuevo nuestra atención. Hemos hecho las dos partes anteriores para poder conversar acerca del significado de la palabra y la misión de los padres verdaderos. Así como por Adán y Eva llegó el pecado y la muerte y las dificultades tan terribles a lo largo de la historia, así también por otro hombre y su novia, por supuesto, vendrá la salvación a esta tierra. En resumen, el Mesías viene para enseñarnos el camino hacia la perfección humana, el camino para realizar una pareja verdadera bendecida por Dios y la formación de una familia ideal. Y en tercer lugar, cómo dominar este mundo físico y este mundo espiritual. Todo tiene que ver con la Trinidad establecida por el Padre Celestial, Adán y Eva restaurados, y ahora este tiempo, los últimos días, con la restauración de tal Trinidad con la que va a aparecer la nueva humanidad. Padre Celestial, el Mesías y la esposa. Esa es la aparición por primera vez en la historia de los padres verdaderos. Entonces, esas son las preguntas, ¿verdad? Que vamos como arrastrando dentro de nosotros a través de toda nuestra vida y a través de la historia, especialmente para la gente creyente. ¿Cuál será la esperanza de Dios para nosotros finalmente? ¿Cómo sería una persona o una pareja de amor verdadero? ¿Cómo los reconoceríamos? ¿Qué cosa es lo que tenemos o podemos aprender de Jesús? ¿Verdad? O sea, no solamente quedarnos con la idea cristiana tradicional de Jesús como el Salvador de almas en el mundo, pero también ir a lo más profundo. Jesús tenía una misión muchísimo más profunda, muchísimo más grande, elevada, especial que la que nosotros a veces concebimos en nuestra mente a través de nuestra tradición. Jesús era el personaje histórico más importante de todos. Podría decirse sin exagerar de que todos los acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la historia humana tenían que ver con la preparación para la llegada de Jesús, es decir, Cristo, Mesías, el segundo Adán, ¿no? Entonces, sabemos las circunstancias más o menos que envolvieron la situación de Jesús. Jesús pudo llegar a ser un modelo por excelencia del hombre perfecto, masculino, pero lamentablemente fue arrancado de esta tierra, perdió su vida física y no pudo siquiera casarse y establecer una familia bonita como Dios había imaginado. Esta idea de un Jesús que hubiera realizado también la segunda bendición no es una idea extraña, es una idea que puede ser sacada del plan original providencial de Dios. Es una idea que contiene mucha santidad. Imagínense al segundo Adán, al Adán restaurado, encontrándose con Eva restaurada, eh, eh, casándose con la bendición de Dios como tendría que haber sido al comienzo con Adán y Eva, y procreando hijos físicos y espirituales. Estaríamos hablando de una familia tremenda, muy linda, muy especial, muy santa, naturalmente santa, que hubiera traído la salvación física y espiritual para todos, que hubiera tenido linaje físico a través de sus hijos y sus descendientes, y que al mismo tiempo hubiese injertado a su familia, porque ellos eran el árbol de la vida, el olivo verdadero, hubieran injertado a todas las demás personas vivientes en esta tierra. Bueno, la historia cristiana comienza así, con Cristo Jesús, por supuesto. Y todo está basado en este ideal especial de las tres grandes bendiciones, como hemos hablado. Una vez conformada la primera familia que Dios hubiera deseado, esta se hubiera extendido a las tribus, a las naciones, al mundo y a todo un cosmos, ¿no? Entonces, también tenemos que reflexionar, así como reflexionamos en la esencia profunda de Cristo Jesús, también tenemos que reflexionar en la esencia de los 2000 años de historia cristiana.
El cristianismo entonces nace, como el nombre lo indica, a partir de esta creencia en un hombre que vino a restaurar a Adán, que viene a salvar a todos. Pero nadie ha profundizado demasiado en qué significa salvación, en qué significa restaurar al ser humano. No se trata solamente de una labor de restaurar uno por uno individualmente a cada ser humano, hombre y mujer, y allí se acabó todo, sino que significa ah, llevar al hombre individualmente hacia la perfección individual, la perfección de su carácter, de su personalidad, de su corazón, enseñarle el camino para que pueda llegar a ser un verdadero templo individual de Dios. Pero ese no es el fin. Todavía hay que conducir al hombre, entrenarlo, prepararlo, educarlo para poder ser el mejor esposo, la mejor esposa. Y una vez que los hombres hubieran encontrado su pareja ideal, podrían haber recibido el sagrado matrimonio. El sagrado matrimonio es el sacramento por excelencia, es el sacramento de todos los sacramentos, es como el bautismo de todos los bautismos, porque a través del matrimonio es que se puede cambiar todo el pasado de la humanidad y se puede comenzar un nuevo linaje completamente lleno de personas que, una vez injertados al olivo verdadero, es decir, conectados de nuevo a Dios y a su linaje, pudieran haber dado lugar, origen a una nueva humanidad completamente libre del pecado original. Entonces, Jesús cumplió su parte, hizo todo lo que pudo, se esforzó en su vida para hacer lo mejor que pudo. Sin embargo, el pueblo israelita que había sido elegido para recibirlo y haberlo protegido, fracasó en su misión y fue al camino de la cruz. Aún yendo el camino de la cruz, Dios amó tanto al mundo que sacrificó a su propio Hijo para la salvación de toda la humanidad. Satanás, que estaba reclamando a la humanidad porque todo salía mal en el pueblo israelita, no podían reconocer, saber quién era realmente el Mesías, lo crucificó y no le permitió seguir el camino hacia la segunda bendición tan importante. Entonces, eh, Dios ah, juega una carta altísima, ¿verdad? Que le costó un sufrimiento enorme también el ofrendar a su único hijo, a su unigénito, por la salvación de toda la humanidad, salvándonos espiritualmente. Todo aquel que mira a Jesús, todo aquel que sigue a Jesús, todo aquel que imita a Jesús, sigue una vida tal como Él la enseñó, puede ser salvado y puede arribar a un lugar espiritual importantísimo en vida y en el mundo espiritual, el nivel del paraíso, como vamos a desarrollar después también, ¿verdad? Vamos a encontrar más enseñanzas sobre esto. Promete entonces regresar de nuevo. El segundo adviento tiene que ver con la necesidad de hacer el fundamento nuevamente, recrear las condiciones para que llegue el tercer Adán. Yo quiero recordarles algunas partes de la lectura del principio divino con respecto a esto. Dice el principio divino, de acuerdo con los principios de la creación, Dios creó a Adán y Eva para que realizaran las tres bendiciones en la tierra. Primero, ellos deberían perfeccionarse como individuos ideales. Segundo, deberían hacerse padres verdaderos, quienes serían el origen de la familia ideal, estableciendo así el reino de los cielos en la tierra. O sea, hay que acostumbrarse a la idea de padres verdaderos, de padres originales. Esos deberían haber sido Adán y Eva. En tercer lugar, como representantes de Dios, deberían gobernar la creación con amor. Sin embargo, Adán y Eva cayeron y por eso no pudieron llegar a ser padres verdaderos. En vez de un mundo de bondad, crearon un mundo de maldad. Entonces, la esencia de estos personajes es, la esencia de Mesías o de Cristo es en realidad padres verdaderos, una misión muchísimo más amplia y grande y más amplia en el sentido de la salvación. Jesús, quien vino como el segundo Adán, y así lo dice la 1 Corintios 15:45, tenía la misión de transformar este mundo de maldad
en el mundo ideal que Dios había planeado en el tiempo de la creación, según Mateo 4:17. Pero aún después de la providencia y la salvación a través de la crucifixión y la resurrección de Jesús, las tres grandes bendiciones de Dios todavía permanecen sin realizarse. Para realizar estas tres bendiciones y la meta de la creación, el Mesías, el tercer Adán sin pecado y su novia deben aparecer, deben venir. Es importante recordar eso, un punto que después lo vamos a tener que expandir, pero que adelantamos un poquito ahora. Así nació el cristianismo, ¿no? De la misma manera como el pueblo elegido de Israel se originó con números providenciales también importantes, ¿no? Jacob tuvo 12 hijos y esos 12 hijos se constituyeron en las 12 tribus. Y los 70 o 73 familiares que acompañaron a Jacob a su llegada a Egipto, cuando José, su hijo, los llevó hacia allá para poder protegerlos, en ese momento se comienza, es el origen de la semilla del pueblo israelita, de la nación elegida. La nación elegida por Dios tiene que ser una nación, no cualquiera, sino una nación que pudiese forjarse a través de los años, de los siglos, a través de mucha indemnización, que tendría que haber pasado por diferentes experiencias que la hicieran merecedora de ese nombre de nación elegida, de esa misión. En realidad, ninguna nación así nada más puede ser una nación elegida. No se necesita de la gran sabiduría o de una gran civilización basada sobre un tremendo ejército y un poder militar enorme o un poder científico. No, se trata de una nación que tenga que tener calificaciones especiales relacionadas con Dios y la experiencia del corazón de Dios. Algunas de las condiciones que vamos a encontrar en Israel y después vamos a buscarlas en una nación también para la segunda venida son las siguientes. La nación elegida de Israel eh, tenía que ser el objeto del corazón de Dios. ¿Ya? Dios tenía que quererla mucho, tenía que relacionarse cercanamente con familiarmente con esta nación. En segundo lugar, también tenía que ser una nación que produjera el fruto de las religiones principales del mundo. Aunque es una nación pequeñita, en el contexto mundial, en el concepto del Medio Oriente, como le llama mucha gente, esta nación fue un lugar de cruce de muchas civilizaciones predominantes en ese tiempo, un lugar donde viajeros de todas partes del mundo se juntaban y donde todo tipo de religiones también se enseñaban. Si alguien quería conocer de las religiones predominantes del mundo, podía encontrar tales tipos de personas cruzando su camino con otros en estos pueblos en esta nación de Israel. Y también Israel se convirtió en la primera línea de batalla entre Dios y Satanás. Toda una cosmovisión tipo Caín, representando la maldad, chocó, colisionó en el tiempo de la llegada de Jesús con toda una visión centralizada en Dios. Fue un choque tremendo, ¿no? Un choque así de titanes, ¿no? Un choque mundial. Es decir, se convirtió esta zona, este país, en la primera línea de batalla, en la frontera entre Dios y Satanás, y sus ideas y su manera de vivir, ¿no? Israel también llegó a ser una nación que había pasado por un fundamento nacional de separación de Satanás. Una historia penosa, difícil, llena de invasiones a su territorio, llena de asesinatos, de muertes, de guerras, pero donde Dios la cuidó mucho para que pudiera sobrevivir, ¿verdad? Y otra condición que tuvo Israel fue la de ser una tierra con muchas profecías mesiánicas. Estas mismas características, Dios las va a buscar en una nueva nación
La fundación del cristianismo, hemos dicho, comenzó con la crucifixión de Jesús y de la misma manera con los mismos números, 12 apóstoles eran necesarios y 70 discípulos fueron absolutamente también básicos, necesarios, fundamentales para crear esta nueva nación. Esos números bíblicos no son números que están puestos al azar en la Biblia, tienen una razón de ser, ¿no? El número 12 está relacionado con las 12 direcciones en las relaciones que se entablan en un fundamento de cuatro posiciones. Un fundamento de cuatro posiciones, un fundamento inalterable de poder. Cuando los apóstoles se quedaron siendo 11 nada más después de la traición de Judas Iscariote, los apóstoles tuvieron que echar suertes, hacer una lotería para poder elegir al 12.º apóstol en reemplazo de Judas. Todo eso tiene una razón. Y los 70 o 73 discípulos más cercanos también fueron parte de ese fundamento. Entonces, la Biblia nos enseña que estas personas, que no habían sido las personas ideales que Dios hubiese querido, eh, desde el comienzo mismo, porque la meta de Dios estaba centrada en los sacerdotes, en los rabís del pueblo israelita, que conocían de la Biblia, que conocían de las Escrituras, que esperaban el regreso del Mesías. La esperanza de Dios era de que estas personalidades del mundo religioso pudieran haber sido las primeras en recibirlo y de que también todo el conjunto de personas que Dios había enviado poco a poco para proteger, como formando círculos de protección alrededor de Jesús, hubieran recibido con mucha alegría, con mucho ganas, con mucho, digamos, con todo su corazón al Mesías y lo hubiesen protegido a lo largo de toda su vida y lo hubieran presentado, cumpliendo misiones muy similares a la misión de Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista es entre todas la misión más importante porque él representaba el antiguo pueblo judío con todas las enseñanzas recibidas y con toda la preparación y entrenamiento para recibir al Mesías y al mismo tiempo representaba a aquel que podía traer, ¿no? Presentar al Mesías de este tiempo, a su familiar, a Jesucristo, gloriosamente, alegremente, de una buena manera frente a todas las autoridades eh, religiosas, políticas, militares de su época, ¿no? Sin embargo, sabemos de que Juan el Bautista no cumplió tal tipo de misión y su vida también terminó de una manera que no era la esperada tampoco. Entonces, a partir de allí, ¿verdad? Estas personas que fueron testificadas y que se quedaron como miembros inamovibles, vamos a decir, ¿no? Tuvieron problemas de fe, ¿verdad? Pero al final persistieron 12 y persistieron unos 70 discípulos más y con ellos comenzó el cristianismo. Pero no era el tipo de persona tan ideal, ¿verdad? Tenía Dios que trabajar derramando sobre ellos también dones espirituales, apoyándolos con el mundo espiritual, dándoles cosas que en ese momento no poseían, con una tremenda fuerza. 50 días después de la crucifixión de Jesús, el Espíritu Santo hace su aparición en medio de la sala de ellos y de repente ocurre un milagro tremendo, ¿no? El Espíritu Santo llena esa sala. ah, Llega a tocar a cada uno de ellos, los convierte en personas más sabias, más fuertes, más valerosas, llenas de dones que antes no habían tenido, y entonces comienza el trabajo arduo de estas personas que de ser personas simples, vamos a decir, de este pueblo, ¿ah? No necesariamente aquellas que originalmente Dios había buscado, los convierte en los grandes mensajeros, en los grandes ministros, en los misioneros que van a ir por todas partes del mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, convirtiendo a gentes en todos los rincones del mundo. El cristianismo se convierte en una de las religiones de más rápido crecimiento y para el siglo III de nuestra era, siglo III, ¿verdad? Eh, es reconocido
por el Imperio Romano y a finales del siglo IV ya es una religión oficial en Roma, y aquí comienza una expansión gigantesca, ¿no? El cristianismo apoyado por los emperadores romanos, por las autoridades de todos los pueblos de las naciones por donde Roma tenía influencia, comienza a expandirse, a crecer, ¿no? El cristianismo tiene un crecimiento raudo, lleno al comienzo de dificultades, pero poco a poco se va asentando y va convirtiendo personas de todas las razas, de todas las nacionalidades en diferentes lugares del mundo. Entonces, comienza esta espera, ¿verdad? Durante todo ese transcurso, los cristianos mantuvieron claro en su corazón, en su pensamiento, en sus enseñanzas, de que Cristo, al momento de elevarse hacia el cielo, había prometido regresar, ¿no? Cierto, vuelvo pronto, dijo, ¿verdad? Mientras tanto, la misión era expandir el evangelio por todas partes del mundo. Eso es lo que significa evangelio, llevar las buenas nuevas a todas partes, a todas las nacionalidades, a todos los pueblos. Y entonces el cristianismo se convierte en un fenómeno mundial como nunca antes había ocurrido con las religiones. Y así se ha mantenido dentro del recuerdo, de la mente, del corazón de todos los cristianos el hecho de que hay que prepararse, que este pueblo, que la razón por la cual existía el cristianismo era la de preparar los fundamentos, las condiciones para que Cristo regrese de nuevo. De la misma manera como se esperaba a Jesús, también hay diferentes formas e interpretaciones acerca de cómo vendrá Jesús. También algunos piensan, muchísimos piensan, de que Cristo vendrá sobre las nubes de una manera sumamente asombrosa, tremenda, con un gran despliegue espiritual en el cielo y todo eso, pero también hay cristianos que piensan que el Mesías va a retornar de otra manera en la tierra, ¿no? Así que vamos a considerar eso también y vamos a estudiar de ello también en las futuras presentaciones, pero el cristianismo tuvo entonces un crecimiento raudo. Al comienzo, los primeros siglos fueron de un cristianismo ferviente, de una fe ardorosa, una calidad de vida tremenda, pero cuando se fue asentando más terrenamente, comenzaron algunas dificultades también y cada cierto tiempo había la necesidad de parte de Dios de enviar a guías espirituales, a profetas, a personas que volvieran a enseñar a los cristianos cuál era su verdadero fin, para qué habían sido creados como pueblo elegido, como el cristianismo es el nuevo pueblo elegido, ¿verdad? Que no perdieran de vista la razón de su existencia, que tenían que preparar la segunda venida de Cristo. Entonces, durante todo este tiempo, Dios siempre mantuvo la intención de enviar a un hijo y una hija. Eso es lo que queríamos explicar al comienzo, ¿no? Así como el cristianismo enfatizó la necesidad de un hombre, la esencia más profunda, el entendimiento más necesario que uno tiene que volver a ganar es de que no solamente se trata del regreso del Hijo de Dios, sino también de la hija de Dios, ¿no? Que cumplieran con su responsabilidad originales como hijo e hija unigénitos. Es decir, que pudieran conformar los padres verdaderos y que pudieran convertirse en los primeros ancestros humanos verdaderos a través de los cuales Dios podría reconectarse con sus hijos. Entonces, no se trata solamente de una salvación espiritual, de nuevo repetimos, se trata de una salvación espiritual y física. Para renacer espiritualmente y para renacer físicamente necesitamos de padres, necesitamos de un papá y de una mamá, ¿no? Y entonces, es decir, necesitamos de un Adán restaurado, de una Eva restaurada. Necesitamos de los padres verdaderos. Estos padres verdaderos, repito de nuevo, serían los nuevos, los primeros ancestros humanos verdaderos a través de los cuales podríamos reconectarnos completamente con Dios. Y aunque los cristianos
han esperado la segunda venida a lo largo de poco más de 2000 años de historia del cristianismo. Nuestra primera responsabilidad y misión es averiguar dónde aparecerá la hija unigénita, la que se convertirá en la madre verdadera. Una de las cosas que no se enfatizaron en el tiempo de Jesús fue eso precisamente. Todo el mundo se concentró en la llegada de Jesús y ni siquiera pudieron comprenderlo bien, mucho menos comprendieron la necesidad de la aparición de una novia verdadera, de una hija verdadera. ¿No? Jesús, como todo ser humano masculino, anhelaba también tener una pareja para su vida, para conformar un matrimonio, para tener una familia hermosa, bonita, santa. ¿Ah? Y estas cosas se fueron dejando de lado. Se dio mucha importancia a la figura mesiánica masculina, pero se olvidó la gente, ¿verdad? El pueblo elegido de Israel, y se olvida ahora el cristianismo de exaltar la necesidad también de la aparición de la hija unigénita de Dios que no pudo aparecer durante el tiempo de Jesús, ¿no? Entonces, para que Dios diera a luz al segundo advenimiento, al Señor del segundo adviento y a la hija unigénita, Dios necesitaba encontrar una nación que hubiera soportado la injusticia durante más de 5000 años y que ahora estuviera llena de cristianos devotos. Por eso aquí otra vez quiero repetir, ¿no? Una nación que se llame a sí misma nación elegida no es una cosa simple, no es una cosa solamente gloriosa, no es solamente como una cosa hermosa ser llamada o elegida, nación elegida. La nación elegida tiene que ser una nación, como les dije antes, que cumpla con esos requisitos. De nuevo, ¿no? De ser el objeto del corazón de Dios. Es decir, que a través de sus años de vida, de existencia, también por causa de todas las cosas que le pasaran, pudieran conformarse, pudieran entender, tener un corazón similar al de Dios. El corazón de Dios ha sido, primero, un corazón de alegría en el momento de la creación. Ha sido un corazón de sufrimiento y angustia durante la caída. Y ha sido un corazón de esperanza a través de toda la historia para restaurar. Esos aspectos del corazón de Dios no han sido entendidos por toda la gente. No han sido entendidos ni siquiera por los mejores cristianos, vamos a decir, probablemente, seguramente algunos santos sí han llegado a entender cercanamente eso, pero la gran mayoría no ha podido conectarse con ese corazón de Dios. Y esta nación como tal, tendría que experimentar eso. En segundo lugar, como les dije antes, tenía que producir el fruto de las religiones principales del mundo también. Tenía que ser, tenía que convertirse en la primera línea de batalla entre Dios y Satanás, tenía que establecer un fundamento nacional de separación de Satanás y tenía que tener toda una historia de profecías mesiánicas. No muchas naciones cumplen con esos requisitos. De todas las naciones del Extremo Oriente, como en las escrituras se indica de que la luz, el Cristo vendrá, nacerá en una nación del Extremo Oriente, ¿no? Eh, no muchas naciones en estos lugares, en esos confines, son naciones cristianas. Es más, las grandes naciones, las naciones más importantes del Extremo Oriente, siempre rechazaron el cristianismo, ¿no? Cuando pensamos en naciones como Japón, como cuando pensamos en naciones como China, especialmente. Pero en muchos lugares el cristianismo fue perseguido. Si ustedes han visto películas o han leído libros acerca de la historia de los portugueses, españoles, holandeses viajando por todas partes del mundo y tratando de llevar el cristianismo a todos los confines del mundo, algunos de los lugares donde fueron muy rechazados fueron los lugares del Extremo Oriente. Pero un lugar donde sí prendió el cristianismo, particularmente en las décadas pasadas, en el siglo pasado, con mayor digamos, de una manera más fuerte, ha sido Corea, ¿no?
Y entonces por eso tenía que buscar un lugar que representara una tierra con experiencias similares a las de Israel y que hubiera pasado por circunstancias que la pudieran acercar al corazón de Dios. Esa ha sido la tierra de Corea, de la cual vamos a estudiar también toda una historia que se llama la historia épica de la nación coreana. Y vamos a estudiar también más acerca de personas a las cuales Dios cuidó de una manera especial, no solamente pensando en el regreso del segundo, del tercer Adán en este caso, sino pensando en algo que el cristianismo no le puso mucho énfasis, en la aparición de una mujer, de una novia que pudiera representar, que pudiera ser la esposa del Señor del segundo Adviento. Por eso, en su oportunidad vamos a expandir un poquito más nuestro entendimiento acerca de la historia de la doctora Hak Ja Han Moon. Aquí nosotros llamamos Madre Verdadera. Toda la historia de su vida, de cómo Dios cuidó su linaje, de cómo más recientemente su abuela, una señora cristiana ferviente, eh, hizo todo lo posible en su vida para poder proteger tanto a su hija, que es la madre de la señora Han, de la señora Hak Ja Han, y cómo protegió mientras pudo, mientras estuvo en vida, a su pequeña nieta también. Hay una historia muy especial acerca de estas tres mujeres que tiene una raíz profundamente cristiana, una raíz que muestra cómo estaban completamente centradas en su mente y en su corazón, en el entendimiento profundo de Dios como su Padre Celestial. La abuela educó a su hija con ese entendimiento de la existencia de Dios como el Padre Celestial, y la madre educó a la señora Hak Ja Han Moon con ese mismo corazón de prepararla para que siempre entendiera, creyera, trabajara, estuviese alineada con Dios como su Padre Celestial. Estas tres mujeres, la historia de estas tres mujeres es una historia excelente para poder entender el trabajo de Dios, para proteger, para cuidar, para formar, para educar, preparar la llegada de una hija también que pudiera ser la novia para el Señor del segundo Adviento. Por eso yo le ruego mucho, lo vamos a tratar en las charlas siguientes, pero también le recomiendo leer las memorias de la Madre Verdadera, que nos va a hablar mucho acerca de esto. Ahora solamente estoy tocándolo muy rápidamente. Cuando estudiemos también la biografía, la autobiografía del Padre Moon, vamos a encontrar que él llevó una vida completamente también dedicada de preparación para poder llegar a entender su misión. Estaba completamente centrado en la voluntad de Dios. Todo lo que hizo en su vida fue siempre cosas muy extremas, extremadamente ah, intensas, digamos, en su vida para poder entender la verdad de Dios, estudiando profundamente, practicando profundamente, orando profundamente, recibiendo, tratando de aún preguntándole a Dios a través de toda su vida cuáles eran los puntos principales de la verdad en la palabra de Dios. Tanto él como la señora Hak Ja Han Moon nacieron muy cerca, a unas 30 millas más o menos de distancia uno del otro, en Corea del Norte, cuando todavía Corea era una sola nacionalidad, y nacieron en el mismo día en diferentes años. Entonces, estas dos personas llevaron vidas muy santas, muy dedicadas, muy resueltas, buscando a Dios con toda su alma y orando siempre y siguiendo las pistas que Dios les daba, porque ellos siempre anhelaban encontrarse uno al otro. Entendieron en algún momento de su vida, es particularmente especial, que tenían que conformar esa pareja que tendría la misión de salvar a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, por favor, les recomiendo la autobiografía del Padre Moon, a un ciudadano del mundo, y las memorias de la doctora Hak Ja Han Moon.
No sé, algunos de ustedes habrán escuchado más acerca de la historia de ambos, pero una historia particularmente especial es el encuentro tremendo que tuvo el padre Moon con Jesús. Jesús, el Señor de la primera venida, ¿verdad? Jesús, el Cristo, ¿verdad? Que ha trabajado durante todos estos 2000 años para la salvación, aún desde el mundo espiritual. Esa salvación, como dijimos, tiene que ser también completada a través del matrimonio, a través de una pareja que pueda otorgar el matrimonio sagrado a otras personas aquí en la tierra también. Entonces, Jesús se apareció al padre Moon cuando éste tenía 15 años en la mañana de Pascua en 1935 y le encomendó una misión especial, la de completar la voluntad de Dios, a la cual este jovencito de 15 años se negó inmediatamente porque él narra esta aparición, esta experiencia espiritual como una experiencia que remeció completamente su alma. Imagínense una aparición de Jesús, una experiencia de este tipo a un joven cuya familia había sido budista y que a los 9 años se volvió cristiano, presbiteriano, y que comenzó a amar tanto a Dios y al Evangelio y a las enseñanzas de Jesús, que todos los días oraba, que acostumbraba a ir a una montaña para poder recibir eh, revelaciones de Dios a través de su oración, comprensión acerca de la situación del mundo. Era un jovencito que se preocupaba por qué había ocurrido la caída, por qué había miseria en la humanidad. La vida de estas dos personas, del padre Moon y de madre Moon, es una vida especial porque no es la vida de cualquier cristiano, es la vida de personas que les tocó vivir en una nación que había sido invadida muchísimas veces, que había sido abusada, que había permanecido en esclavitud, en servidumbre con respecto a otras naciones y que en esos momentos en particular estaban bajo el dominio japonés. Entonces, ellos habían vivido la experiencia de la servidumbre bajo otro imperio, de las guerras, como van a vivir después, van a ser testigos, ¿ah? de todas las cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial en relación con ellos, con Corea y con Japón y con todas las naciones involucradas también en esos lugares. Tuvieron después la experiencia de la guerra coreana, que es una guerra fratricida donde vieron a hermanos luchar uno contra otro con diferentes ideologías, matarse unos a los otros. Vieron cosas horribles que personas tan jóvenes o niños como la señora Han Jae-han, no merecían ver, ¿verdad? Pero que todo ese tipo de cosas conmovió sus corazones, conmovió sus vidas y en ese contexto hay que entender, son personas que les tocó vivir ese tiempo, que su corazón fue sensibilizado hasta tal nivel, de manera que ellos siempre oraban y buscaban la solución. ¿Cómo vamos a hacer para resolver todos estos conflictos y estas maldades que ocurren en el mundo y convertir este mundo en el mundo ideal que Dios quiso al comienzo? Entonces también un día, ojalá hablemos un poquito más o leamos más acerca de la historia de esta aparición de Jesús al reverendo Moon, de cómo el reverendo Moon aceptó esa misión después de negarse, ¿verdad? Después de sentir que era demasiado para él, finalmente tomó esa misión. Y vamos a escuchar también acerca de la preparación que tuvo la señora Hak Jae Moon para prepararse como la mejor esposa, como la mejor novia. Para su abuela y su madre siguieron caminos espirituales. A través de la oración Dios las guiaba hacia dónde deben ir. Viviendo en el norte, fueron guiadas para cruzar la frontera e irse al sur porque allí les indicaba Dios que tenían que encontrar al Señor de la segunda venida. Y la abuela, la mamá de la señora Moon en particular, fue tan tenaz, tan sólida en ese pensamiento, nunca cejó en su afán de llevar a su hija a conocer al Señor de la segunda venida,
pasó por mil y una penalidades hasta que por fin se encontraron en Corea del Sur, después de unas experiencias tremendas, ¿no? De sufrimiento. Entonces, una vez que ellos se encontraron, se conocieron por designio de Dios, por dirección de Dios, ambos se casaron. Esta boda no es una boda cualquiera. Esta boda representa la gran victoria del reverendo Moon y de la señora Moon, ¿no? En particular, la gran victoria del reverendo Sang Myung Moon es que, siendo el señor de la segunda venida, el señor que había sido cuidado, elegido por Dios, que había sido guiado para poder elaborar el principio divino y comenzar un nuevo tiempo en la humanidad, su gran victoria fue la de encontrarse y casarse con Hak Jahan, como la hija unigénita que Dios había cuidado, y todo esto ocurrió en 1960. Esta boda santa cumplía la profecía anunciada en el Apocalipsis capítulo 19:7 y marcó el comienzo de la era de los padres verdaderos. Entonces, para nosotros unificacionistas, ah, siempre tenemos, por formación también de nuestras propias familias, pero enfatizado más por la enseñanza y el ejemplo de la familia Moon, queremos mucho a Jesucristo, quien nunca ha terminado de trabajar desde el mundo espiritual, también para cuidarnos, para guiarnos, para poder alentarnos, para poder educarnos y para poder conducirnos hacia el encuentro de esta pareja también. Entonces, recomiendo mucho leer acerca de la historia de ellos también para poder tener más entendimiento y conocerlos mejor. A partir de 1960, esta boda, que no es una boda cualquiera, es una boda especial en el contexto de la providencia mundial, eh, los padres comenzaron una, una serie de bendiciones matrimoniales hasta el año 1990, más o menos, 95, 92, perdón, y más o menos hasta esa época, casi todas las bendiciones matrimoniales fueron realizadas entre miembros de la Iglesia de Unificación, miembros que habían sido preparados con, digamos, con bastante ah, ah, profundidad acerca del significado de las tres grandes bendiciones. Eh, las primeras bendiciones ocurrieron, por supuesto, en Corea, después ocurrieron en Japón, después se fueron pasando, se fueron expandiendo a Europa, en diferentes lugares, los Estados Unidos y así, ¿no? Las primeras bendiciones eran solamente otorgadas a miembros del movimiento de unificación. A partir del año 97, más o menos, comienzan las bendiciones muchísimo más internacionales, que incluyen no solamente a miembros unificacionistas, sino también a personas que pertenecen a diferentes iglesias, a diferentes denominaciones, a diferentes confesiones mundiales incluso, con el mismo ideal, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos y estudiamos en detalle el principio divino, contiene enseñanzas y puntos que son comunes para todas las religiones. En realidad, Dios plantó la semilla del principio en todas las religiones del mundo y nos preparó a través de siglos para entender que la meta fundamental de nuestra existencia es transitar a través de las tres grandes bendiciones, esforzarnos en educarnos a nosotros mismos para ser personas maduras y perfeccionadas, prepararnos para ser buenos novios, buenas novias, buenos esposos, buenos padres, conformar familias ideales y llenar la tierra con este tipo de niños, de hijos que puedan poblar esta tierra con una nueva manera de pensar, con una manera centralizada, con una mente y un corazón centralizados en Dios. Y también nos han educado y nos han entrenado para poder gobernar este mundo físico y espiritual con amor, eh, como representantes mismos de Dios, ¿no? Entonces, han pasado una serie de bendiciones de las cuales también hablaremos de manera particular.
La sagrada bendición matrimonial, como les dije, es el sacramento por excelencia, es el sacramento de todos los sacramentos en nuestro movimiento y ha sido expandido y ha sido aceptado felizmente por muchas otras denominaciones e iglesias que han participado con mucha alegría en estas. Aquí concurren personas que se casan por primera vez, que nunca han tenido novio o novia, se casan por primera vez. Aquí mucha gente, muchos de nosotros hemos encontrado a nuestras novias, ¿verdad? A nuestras esposas, eh, aquellas personas que han sido preparadas, elegidas por Dios para poder conformar parejas y familias y tener hijos buenos, ¿verdad? Y también participan personas que ya han tenido experiencias de noviazgo aparte cuando no conocían la palabra de Dios o no conocían mucho acerca de la providencia divina, pero que cuando la encontraron se sintieron muy animados para poder casarse también. Y también participan parejas ya casadas, gente que recibió matrimonios en sus respectivos países, en sus respectivas iglesias, en sus respectivas denominaciones, pero que aman tanto, llegaron a entender tanto este punto fundamental de la Sagrada Bendición, que decidieron reconfirmar su matrimonio en estas ceremonias. De personas que ya tenían meses, años, mucho tiempo de estar casados, también han recibido esta Sagrada Bendición matrimonial. Pues a todas estas familias le llamamos las familias bendecidas, como la nueva humanidad naciendo a través de matrimonios que quieren renovar, que quieren poner en reversa todas las cosas que ocurrieron en la caída. Entonces hay bendiciones muy bonitas, muy enormes. Estas son algunas fotos de madre en bendiciones realizadas en el África con el apoyo de pastores africanos, de jefes, de líderes, de denominaciones que tienen miles de miembros. Y bueno, en la práctica, nuestro movimiento está haciendo bendiciones que trascienden el país, la raza, la nacionalidad. Todo tipo de barreras han sido derrumbadas, eh, felizmente, por la realización de esta gran celebración matrimonial. Entonces, al mismo tiempo que se realizan estas bendiciones matrimoniales, también como parte del cumplimiento de la tercera bendición, los padres nos han enseñado a que tenemos que trabajar convocando a todos los grandes líderes en el mundo religioso, en el mundo político, en el área de la economía, de las ciencias, de todas las áreas del quehacer humano, porque necesitamos líderes que puedan renovar su mente, su corazón, que puedan sintonizar su mente, su pensamiento, sus labores con el corazón de Dios, con el deseo de Dios. Entonces, así ha sido. Se han realizado una serie, se han creado una serie de organizaciones que propugnan la paz. Y, por ejemplo, aquí tenemos una foto de la cumbre mundial del año 2020, en el cual ustedes ven al anterior, al ex secretario general de las Naciones Unidas, eh, eh, que está presente aquí. Y también tenemos a diferentes líderes, algunos han sido jefes de Estado, algunos han sido también, o incluso algunos jefes de Estado actuales han participado en muchas de nuestras reuniones, congresistas diversos, científicos, etcétera, etcétera, que participaron en esta cumbre mundial especial, particularmente del año 20, pero se han realizado muchas cumbres a lo largo de estos años de existencia del movimiento. Organizaciones como la Federación de Familias para la Paz Mundial están constantemente trabajando, ah, educando a las mujeres para poder ser las verdaderas lideresas de este tiempo, trabajar mucho con sus esposos, con sus hijos y crear familias muchísimo más fuertes y más fieles. También trabajo arduo, grande con los jóvenes. En este caso, en estas fotos estamos viendo fotos de la
de CARP, que es la Asociación Universitaria para la Búsqueda de Principios, que trabaja en las universidades, en los campuses universitarios, y también organizaciones de estudiantes, de jóvenes estudiantes para la paz mundial en todas partes del mundo que está trayendo buenos resultados. Y así, animados por este espíritu tan especial de los fundadores, del reverendo Sun Moon y de la señora Hak Han Moon, de que estamos trabajando, tratando de educar, de expandir las conferencias del principio divino, una enseñanza que tiene principios que ojalá puedan ser comprendidos, entendidos más y más por personas de los diferentes lugares en el mundo. Como dice aquí la doctora Hak Han Moon, solo reconociendo y viviendo con Dios como nuestro Padre Celestial podemos lograr un mundo de paz. Para experimentar la verdadera paz, primero debemos practicar el amor verdadero sin esperar recompensa. Mi esposo y yo recorrimos ese camino y al continuar por él, preparamos los cimientos para que el reino de Dios finalmente se estableciera aquí en la tierra. El trabajo entonces de Madre Moon es un trabajo todavía incansable. Ambos han sufrido penalidades inmensas, incluyendo la persecución y el encarcelamiento, como Padre Moon por 6 veces, incluido la última vez aquí en los Estados Unidos, por acusaciones falsas también, que más tenían que ver con situaciones de persecución religiosa. Y la propia Madre Moon ahora enfrentando una detención temporal, ojalá en Corea en vista de una serie de cambios y situaciones difíciles en la política de Corea del Sur. Estamos seguros de que su trabajo finalmente va a ser reconocido, va a ser exaltado y a pesar de las tribulaciones y sufrimientos, habrá un triunfo total para el lado de Dios en esta época en particular. Entonces, voy a quedarme aquí. Lo siento que he hablado tan rápido y es un tema que vamos a ir viendo, temas que vamos a ir viendo con más detalles. Discúlpeme, ojalá que haya podido ser coherente, entendible y nos seguiremos encontrando entonces en las siguientes ocasiones para poder profundizar más. Gracias. Um, Estamos ya exactamente en la hora de término, pero si hubiese alguna pregunta, por favor, adelante o algún comentario y con eso podemos terminar por ahora. ¿Mm? Señora Regina, levantó su mano, sí. No. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Gracias. Y dándole las gracias por su esfuerzo de querer transmitir todo su entendimiento. De verdad que tiene usted un aura, tiene usted de tanto entendimiento para mí. De verdad que muchas gracias por todo que Dios le dé mucha fuerza, salud, porque se necesita para, ¿verdad? Continuar. Bueno, eh, para mí Jesús vino a hacer lo que Adán y Eva no hicieron. Y con eso, si la gente pudiéramos profundizar, es eso. Adán y Eva tenían que hacer la voluntad de Dios, ellos no la hicieron. Pero no, Jesús viene y la gente, ¿verdad? Dice, hizo la voluntad de Dios, sí, pero mayoría de cosas, el mundo le prohibió a Jesús, ¿verdad? Y para mi entendimiento, es como usted explicaba, eh, con Jesús hubiera logrado todo lo que hoy usted estaba explicando sobre eh, los Padre Moon, ¿verdad? Entonces, al no poder lograr, Dios sigue.
Dios escoge, ¿verdad? Y no le cumplimos, Dios sigue trabajando con el que está más adelante, ¿verdad? A veces sabemos, Jesús logró una gran parte, pero lo que estudian, como usted ha explicado, han estudiado, sabemos que Dios quería ir más allá de lo que Jesús logró, ¿verdad? Hasta ahí le dejo, porque de verdad el Muy bien. tiempo es muy corto. Muchísimas gracias, Regina, siempre por su participación y colaboración. Yo sé Gracias. que, bueno, como siempre les digo, si tuviesen alguna pregunta o algunos comentarios, por favor escriban a nuestros grupos, y trataremos de leer su preocupación y también hacer lo posible por responder. De todas maneras, quería yo expresarles el corazón de nosotros, los miembros unificacionistas, los miembros de la Federación de Familias, ojalá representando a todos los demás. Ese es nuestro trabajo. Queremos hermanarnos con todos los cristianos del mundo y con todas las religiones del mundo y decir honestamente también lo que pensamos acerca de estos tiempos y lo que representa el principio divino y los padres, como presentándolos, ¿verdad? Para ustedes. Entonces, por favor, ojalá que sigamos en contacto. Nos estamos reuniendo el próximo jueves para seguir con la siguiente conferencia. Eh, ya, y por favor apunten, tomen notas de algunas preguntas que tengan y háganlas en cuanto nos reunamos de nuevo. ¿Ok? Ok, Por ahora vamos a despedirnos. Les agradezco por su presencia, por su compañía y nos vemos. ¿Ok? a usted, gracias. Que todo vaya Muchísimas muy gracias. bien. Que todo vaya muy A bien. todos. Que Dios los bendiga. ¿Sí? Gracias. Brian, Buenas noches. Hasta mañana. hasta mañana. Buenas Brian, noches, ¿quería preguntar algo? bendiciones. No. Gracias. Gracias, Bendiciones Magdalena. para todos. Muy bonita. Gracias. Bien. Muy bien. Muy Buenas noches a interesante. todos. Que todo vaya muy bien. ¿Ok? Igualmente, Rafael, muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Amén. Hasta luego. Ya tendremos un poquito más de tiempo ya en la próxima quizás para hablar. Y más preguntas, Magdalena? Bueno, tenemos que buscar los momentos, sí. Vamos a Sí. hacer espacios para preguntas y respuestas entonces. ¿Ok? Ok. Bueno, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Muy interesante. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Gracias, bendiciones. Buenas noches. Voy a ir cortando, entonces, que les vaya muy bien. Nos vemos. Muy Cariños buenas para todos. noches. Chao, Gracias. chao.